La siguiente historia tiene lugar entre el año 626 y el 539 a.C. La Babilonia caldea es el último periodo de la historia de esta región. Es aquí donde esta ciudad se convierte en un lugar mítico para muchos personajes de la antigüedad, como el historiador griego Heródoto o el macedonio Alejandro Magno. Babilonia ha tenido muchos nombres diferentes a lo largo de los siglos y sus dinastías: Kadin-Girra en sumerio, Babilim en acadio o Cardunías en casita. Tras la época oscura de Babilonia llegaron los caldeos. Los caldeos eran unos nómadas semitas de la familia de los arameos. Estos se establecieron al sur de Sumer alrededor del año 1000 a.C., fundando varios principados pequeños. Su idioma era el caldeo, pero el auge del idioma arameo, especialmente por su alfabeto derivado del fenicio mucho más sencillo con 22 caracteres, iría poco a poco calando entre esta gente. Hasta los persas comenzaron a usarlo y se convertiría en la lengua franca de la región tiempo después. Alfabetos como el hebreo, el árabe, el siríaco y probablemente hasta el brahmánico son derivados de este alfabeto arameo. En el año 627 a.C. murió el último gobernador asirio de Babilonia, Candalanu. Asiria estaba débil de cojones, así que arameos y caldeos se metieron a saco con ella para aprovecharse de sus cojonudas tierras de cultivo, del dominio de las rutas comerciales y para encontrar algo de unidad política. Nabopolásar, jefe del país del mar, fue el primer rey caldeo de Babilonia. Se alió con Elam y tomó Uruk y Nippur. Como ya vimos, también se alió con Ciásares de Media, casando a su hijo con una de las hijas del Medo, y ambos contribuyeron a la caída del imperio asirio en el año 609 a.C. A los medos no les interesaba el territorio tras la conquista y se volvieron a Irán, con lo que en Mesopotamia quedaron dos fuerzas bastante tochas: Babilonia y Egipto. La trama promete. Y entonces llega al trono su hijo Nabucodonosor II, el rey con más prestigio de Babilonia desde Hammurabi. Egipto comenzó a tomar territorio de Levante, pero el nuevo rey le frenó en la batalla de Carquemis, en la actual Siria, y toda la región de Canaán pasó a ser caldea. En esta sociedad el rey no era un dios, pues ese era Marduk y otros muchos de menor categoría. Él era un intermediario, junto con sus nobles y sacerdotes, que formaban la clase alta. Luego estaban los hombres libres y finalmente los esclavos, que podían llegar a comprar su libertad. Nabucodonosor ha pasado a la historia por ser el mayor constructor de este periodo. Lo más importante de su reinado fue lo que hizo con la ciudad de Babilonia: la convirtió en la urbe más moderna y alucinante del mundo antiguo. Hubo grandes obras de ingeniería, como la famosa Puerta de Istar, en la entrada norte de la fortificada ciudad que daba a la vía procesional que conducía al santuario de Marduk, en el centro de la urbe. En las paredes de ladrillo esmaltado de estas puertas se ven toros, leones y hasta dragones llamados Mususu. Dentro de la ciudad se alzaba también el gran zigurate Temenanki, de unos 100 metros de altura y en cuya cúspide había un santuario al dios Marduk, en el cual los sacerdotes caldeos podían observar las estrellas y hacer predicciones. Es importante también el templo de Marduk, llamado Esagila, donde terminaba todos los años la procesión de la Kitu, o fiesta de Año Nuevo, en la cual llevaban, como si de la Semana Santa se tratase, la estatua de Marduk del templo por toda la vía procesional hasta un santuario a las afueras. Nabucodonosor II también se construyó un suntuoso palacio, pero lo más jodidamente alucinante eran los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero de la que no se tienen demasiadas pruebas de su existencia. Se cree que estos jardines dispuestos en terrazas fueron construidos por Nabucodonosor como una demostración de amor hacia su esposa, Amitis, hija del rey medo Ciásares, por la nostalgia que sentía por su tierra. Como ya digo, nunca se ha podido demostrar su existencia, pero hay una teoría que sitúa estos jardines no en Babilonia sino en Nínive, y que habrían sido construidos no por babilonios sino por asirios, concretamente por Sennacherib, 100 años antes, o incluso por Samuramat. Ojalá algún día se resuelva el misterio. Más misterioso que esto, pocas cosas. La organización de la sociedad neobabilónica era bastante compleja, destacando cancilleres varios que actuaban como ministros o gobernadores locales, siendo el más importante el del país del mar, por ser la cuna de la dinastía caldea. Los egipcios comenzaron a provocar revueltas por los reinos de Israel y de Judá. Por ello, Babilonia tomó Jerusalén por la fuerza en el 597 a.C. y destruyó el templo de Salomón. 10 años después, el gobernador que habían puesto, Sedecías, se rebeló contra los babilonios. Según la Biblia, el profeta Jeremías pidió la rendición de su pueblo, o de lo contrario los caldeos volverían a destruir Jerusalén, y eso no molaba nada. Sedecías ni puto caso le hizo y los babilonios acabaron matando a su familia y a él sacándole los ojos. Eso es lo que pasa por no hacerle caso a un profeta. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Y aquí comienza el famoso destierro a Babilonia. Los babilonios cogieron a todos los hebreos que pudieron y les deportaron en condición de esclavos hasta la monumental urbe, donde vivieron hasta que Ciro el Grande, rey de la Persia aqueménida, les liberó casi medio siglo después. Los judíos pasaron a llamar a Babilonia como la ramera, por la depravación que allí vieron. Y es que ya lo decía el historiador Heródoto cuando la visitó. Hablaba de subastas de mujeres, idolatría, ferias de enfermos y prostitución por doquier. Te quiero contar un secreto, que soy
prostituta de lujo. ¡Estupendo! Se cree que fue en esta ciudad donde se comenzó a escribir la Biblia, recopilando y uniendo las tradiciones, textos y leyendas de estos pueblos hebreos para evitar que cayesen en el olvido. Además, estos pueblos vieron algo en Babilonia que les dejó muy marcados. Hablo del gran zigurat de esta ciudad, el Etemenanki, una torre que casi podía tocar el cielo y que ellos conocieron con el nombre de Torre de Babel. Pero ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Pero todo este esplendor en el fondo disimulaba una inestabilidad interna que se haría notable con el paso de otros reyes caldeos. Nabónido fue el último rey de la Babilonia caldea. Fue un rey controvertido, pues parece que no era de ascendencia real. Era hijo de un gobernador arameo y de una sacerdotisa del dios Sin. Es por esta influencia materna por la que le tiraba más este dios antes que Marduk. Al clero, lógicamente, no le molaba nada esto. Además, el tipo era bastante paradete. Mientras dejaba que su hijo Baltasar guerreara por él, Nabónido prefirió vivir la buena vida y se fue a Teima, un oasis árabe, para dedicarse a la lectura. Tiene 2 huevos así de grandes. Al dejar tan desatendido a su pueblo, las rebeliones comenzaron a hacerse palpables. Al parecer, las reformas religiosas de Nabónido, que enfrentaban las creencias populares y el hecho de ser considerado un rey ilegítimo, propiciaron la división de la sociedad babilónica. Los medos estaban pasando las putas internamente también. Astiages, su último rey medo, luchó contra un tipo llamado Ciro, que pertenecía a una pequeña región vasalla de la Media llamada Ansán, de gran tradición elamita. Al ganar, gobernó toda la región con el nombre de Ciro el Grande y levantó un imperio llamado Persia. Nabónido estaba acojonado por el crecimiento tan rápido de este imperio persa aqueménida y llamó a su colega Creso, monarca de Lidia, para ver qué coño hacían. Creso le dijo que lo mejor era atacar antes de que le atacaran a ellos. Y eso hicieron, pero la jugada no salió muy bien. Sobre Lidia hablaré más adelante, pero como dato curioso decir que fue en este reino donde se empezaron a emitir las primeras monedas de oro. ¡Enséñame la pasta! En el 539 a.C., Babilonia cayó en el poder de Ciro el Grande. Sin embargo, lejos de ser tirano y cruel, Ciro fue buena gente y se mostró benevolente con los pueblos sometidos, perdonando a muchos de los reyes enemigos. Incluso protegió sus cultos y restauró muchos de sus templos. Con esto se ganó el favor de la clase sacerdotal. Además, liberó a los hebreos de Babilonia que pudieron volver a su tierra, Israel, después de casi medio siglo de exilio. Babilonia, a partir de aquí, se convirtió en provincia persa o satrapía y nunca más volvería a ser independiente. Pero los persas es otra historia, ya volveremos a este punto más adelante. En el próximo episodio hablaré de mitología sumeria y después tendremos que retroceder un poquito en el tiempo, ya que empezaremos con la historia del antiguo Egipto. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica de Ubisoft.